Mi nombre es Antonio. Algunas personas me llaman el Santo. Incluso me colocan de cabeza para que les haga algún tipo de milagro. Pero en verdad, solo soy un hermano menor, alguien común y corriente que ama a Dios. Si no me entiendes, solo soy un fraile. No tienes idea alguna de qué es un fraile, ¿cierto? Pues mira, es una persona que vive en pobreza y alabanza a Dios, que sigue la palabra de nuestro Señor Jesucristo según está en el Santo Evangelio, pero no siempre fue así. El peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer y no vivir de acuerdo a lo que se cree. San Antonio de Padua. Paz y bien, nosotros somos el grupo de jóvenes de San Antonio y hoy les traemos un video acerca de la vida de San Antonio de Padua. Acompáñennos a verlo. San Antonio de Padua nació en 1195 en Lisboa, Portugal. Nació dentro de un matrimonio muy adinerado y fue bautizado con el nombre de Fernando. Pero el dinero no fue algo muy importante para San Antonio, ya que siempre tuvo presente la oración, la contemplación y la vocación, algo que atendió a muy temprana edad y solo pasado unos años, en 1220, fue ordenado sacerdote. Siempre tuvo la guía de San Francisco de Asís, a quien conoció únicamente un año después de ser ordenado sacerdote, y 5 años después, en 1226, fue invitado por el mismo San Francisco de Asís para poder enseñar teología, siendo la primera persona en enseñarla a nivel nacional en Portugal, dentro de la orden de frailes menores. Pero fue un santo joven, ya que murió a la edad de 35 años, un 13 de junio, en la ciudad de Padua en 1231. Pero fue tan reconocido que únicamente un año después de su muerte fue santificado y canonizado por el Papa Gregorio IX. Dentro de los milagros más reconocidos de San Antonio encontraremos unos en los que obró frente a multitudes y otros en los que obró sobre animales irracionales que se encuentran sobre la tierra. Y es por esto que es llamado de diferentes maneras. Es reconocido como el doctor de la Iglesia Universal, ya que tenía la capacidad de comprender y de comunicar las escrituras utilizando palabras que eran mucho más dulces que la miel, y esto lo lograba a través de sus sermones. Pues hubo una vez en la que una familia acudió muy preocupada, ya que le habían arrebatado la vida a uno de sus hijos y sabían que San Antonio tenía la capacidad de devolverle la vida a las personas que creían fielmente en él. Entonces San Antonio atendió el llamado y, tocando el sepulcro del joven, le dijo: «En nombre del Señor, levántate y anda». Y pasados unos segundos después, todos se quedaron asombrados del poder de San Antonio y de la forma en que Dios obraba a través de él, porque el joven había vuelto a la vida y se encontraba nuevamente con sus padres. También era conocido como el martillo de los herejes, porque a través de la dulzura de sus palabras, que quedaban impregnadas en sus sermones, lograba la conversión de muchos no creyentes. Y esto sucedió un día que públicamente un señor le retó a San Antonio y le dijo que necesitaba ver para poder creer. Entonces le dijo que él tenía una mula en su establo y la haría pasar hambre durante 3 días. San Antonio aceptó, pero la condición era que después de los 3 días acudiría nuevamente a esa plaza, que era muy grande, para que la gente pudiera apreciar el milagro. Si la mula se postraba ante Jesús sacramentado, el hombre que se encontraba cautivado por los sermones de San Antonio se convertiría a la religión católica. San Antonio aceptó y luego, en el día y la hora acordados, San Antonio le ordenó a la mula, a ese ser irracional, que se postrara ante Jesús sacramentado, y así fue. Toda la gente se quedó admirada por el milagro que acababa de suceder, y desde ese día el dueño de la mula se convirtió a la religión católica, y no solo él, sino muchas de las personas que se encontraban escuchando y observando entre la multitud. Un hombre de Padua llamado Leonardo me confesó que le había dado con violencia una patada a su madre. Entristecido yo le dije: el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser amputado al instante.
Poco después me enteré que aquel hombre, tocado por el remordimiento, regresó a su casa y se cortó el pie. Esa noticia se difundió inmediatamente por toda la ciudad, llegando también a mis oídos. Entonces busqué a ese hombre y después de una oración y de hacer el signo de la cruz, Dios le sanó la pierna del pie amputado. Aquel día, a través de este ser indigno, Dios realizó un extraordinario milagro. El pie quedó pegado a la pierna, en tal modo que el hombre se levantó, empezó a caminar y a saltar alegremente, alabando a Dios y agradeciéndole. Ahora, un dato curioso sobre la vida de San Antonio de Padua. A San Antonio se le atribuye lo sobrenatural, y estamos hablando especialmente de la bilocación, que era la capacidad que tenía de permanecer en dos lugares diferentes en un mismo momento. Pues resulta que estaba San Antonio un día de Pascua celebrando una misa en la Catedral de Montpellier, pero en ese momento recordó que se había comprometido a cantar una misa en el mismo momento en un monasterio que quedaba cerca de la catedral. Se sentía muy preocupado porque estaba cometiendo un acto de desobediencia y faltando el compromiso que había acordado. Entonces, estando frente a los clérigos y a la muchedumbre en la catedral, se postró frente al sepulcro, cubrió su cabeza y cerró sus ojos. La gente únicamente le observaba sin saber qué era lo que estaba sucediendo. Y de pronto San Antonio apareció en el monasterio cantando el aleluya durante la misa, y así lo realizó durante toda la misa, cumpliendo con lo que se había acordado. Luego, pasada una hora después de finalizada la misa, volvió a la catedral, descubrió su cabeza y abrió sus ojos y continuó con uno de los sermones más elocuentes que había dado a la multitud. Y toda la gente le observaba y le escuchaba sin saber qué era lo que había sucedido. Y este es uno de los hechos que ha sido documentado y guardado dentro de la vida de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, un ejemplo para nuestra vida joven. ¿Y por qué hablar de San Antonio de Padua? Recuerden que es un santo joven que entregó su vida por Dios y para Dios. En algún momento de su vida se pudo haber sentido desubicado y no comprendía cuál era la misión que Dios tenía para su vida, pero debemos de identificar dos factores muy importantes que nos van a ayudar dentro de nuestra vida joven católica, que es la contemplación y la oración. Solo a través de ellas San Antonio logró identificar y permanecer dentro de la vida católica. En algún momento su familia le ayudó o le orilló para sentirse tentado a abandonar la misión que Dios le había encomendado, porque su familia era muy rica y le podía ofrecer otras cosas que la iglesia no podía ofrecerle. Porque a él había elegido la pobreza, había renunciado a todo aquello que no le permitía continuar dentro de la vida y los caminos de Dios. Entonces, en algún momento nosotros nos vamos a sentir obligados a renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Pero una vez lo hagamos a través de nuestra libertad como joven, vamos a poder vivir plenamente siguiendo y descubriendo qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces podemos tomar como ejemplo a San Antonio de Padua o a muchos otros santos que han surgido en la actualidad para poder vivir una vida plena y una vida en Dios, con Dios y para Dios. Paz y bien.